Así, bienvenidos a todos los que estáis conectados a este nuevo webinar de GN, donde os hemos convocado para aclarar un concepto que, como decía en la introducción, venimos divulgando desde hace una temporada, que es el concepto de audición orgánica. Deciros que este pequeño webinar, que durará aproximadamente unos 30 minutos como mucho, es extensible a todas las marcas de GN. Si bien es cierto que algunas de las diapositivas que vais a ver datan sobre ReSound One, porque tengo que coger alguna de las marcas, pero lo vamos a hacer extensible tanto para Belton como para ReSound. Y podríamos incluso hacerlo extensible para el resto de las marcas de GN, porque audición orgánica es un concepto en el cual GN lleva trabajando durante muchos años y basamos en este concepto la filosofía de los algoritmos que estamos desarrollando para que nuestros audífonos funcionen de una manera determinada. Hoy queremos explicaros un poquito más al detalle en qué consiste la audición orgánica de GN, porque con los últimos lanzamientos de productos ha habido cierta confusión pensando que audición orgánica era posible o lo buscábamos exclusivamente con un modelo determinado de audífono o un modelo determinado de auricular. Y no es así. Todos los audífonos de GN desde hace muchos años buscan lo que queremos denominar audición orgánica. ¿Y en qué consiste esto de la audición orgánica? Yo creo que es bien sencillo. Básicamente buscamos, aunque pueda parecer una quimera, que con los audífonos la persona se sienta con una audición lo más natural posible o lo más parecido a cómo la naturaleza ideó en nuestro sistema auditivo un sistema de audición completo. Obviamente, no podemos pretender que con audífonos las personas vayan a escuchar como normoyentes 100% o como cuando escucharon cuando nacieron, pero la filosofía del grupo GN es conseguir que las personas que llevan nuestros audífonos tengan una audición lo más natural posible. Esto va en la línea de conseguir audífonos que sean no del todo automáticos. Durante muchos años se han buscado que los audífonos tomen decisiones por sí mismos para llevar al cerebro ciertos sonidos, discriminando otros que probablemente pudiéramos pensar que el usuario no los quiere escuchar. Hablo, por ejemplo, de ruidos. Si bien es verdad que una persona normoyente en un ambiente ruidoso oye el ruido. Por tanto, si pretendemos que los audífonos hagan cosas por sí mismos y decidan discriminar unos sonidos respecto de otros y dejar de llevar esos sonidos al cerebro porque creemos que pueden ser eh, poco beneficiosos para una audición completa, difícilmente podemos decir que estas personas estuvieran llevando una audición orgánica pura, porque no sería así. No estarían escuchando lo más parecido a un normoyente. Y en eso basamos en GN la filosofía de trabajo. Es verdad que dependiendo del segmento de precio en el cual nos estemos moviendo y por tanto el segmento tecnológico de familia de audífonos en el cual nos movamos, podremos encontrar más menos prestaciones y por tanto más menos beneficios encaminados a conseguir una audición orgánica más completa o menos completa. Pero esta filosofía es extensible a todos los modelos de todas las familias del grupo GN y no exclusivamente a las últimas introducidas durante los pasados 2 o 3 años, ¿de acuerdo? Eh, Claro, si preguntáramos hoy cuál de las personas que llevan audífonos se quejan más, seguro que van a ser esas personas que se desenvuelven en ambientes más complejos, donde hay ruido, hay conversaciones en grupo. De hecho, el 93%, y estos son datos exactos hechos por encuestas a personas usuarias de audífonos, el 93% de las personas usuarias de audífonos de hoy día, independientemente del modelo, familia o marca, se quejan de que en ambientes ruidosos les cuesta entender. Es la queja típica de que en un centro auditivo todo va muy bien, pero cuando tenemos estas personas en un restaurante o en un sitio donde hay diferentes conversaciones involucradas, les cuesta entender unas conversaciones respecto de otras. Todos esos ruidos los escuchan en la cabeza. Es verdad que además se da una cosa muy curiosa, y es que si estas personas cerraran los ojos, muchas de ellas, prácticamente la mitad de las personas usuarias de audífonos hoy les costaría saber de dónde proviene el sonido. Todavía confunden la proveniencia en ángulo, en distancia, de los sonidos que perciben en el cerebro.
Y esto es así básicamente porque los audífonos de hoy día, fijaros que en la mayor parte de vuestros centros auditivos, y creo no equivocarme, estáis poniendo audífonos retroauriculares y sobre todo RIES, de los que llevan el auricular dentro del oído, y en muy menor medida audífonos personalizados con la carcasa hecha a la medida del conducto. Claro, todos estos audífonos llevan los micrófonos detrás de la oreja y la oreja no solo sirve para colgar audífonos, gafas o pendientes, sirve también como parte del sistema auditivo central, ¿verdad? Completo. Y si lo saltamos porque recibimos la señal detrás de los oídos y las procesamos detrás de los oídos, por más que la llevemos después como un auricular al tímpano, nos hemos saltado ese radar que permite que los usuarios tengan una audición completa. Difícilmente podemos pretender que con los audífonos las personas tengan audición orgánica si estamos saltándonos, es parte del sistema auditivo natural. Por tanto, tenemos muchos desafíos a la vista y, bueno, pues queremos en Gene abordar todos esos desafíos para conseguir una audición lo más completa y orgánica y natural posible. Claro, hay unos desafíos que todos los fabricantes creemos que son comunes a nosotros. La Vigima, que bueno, es una de las asociaciones de fabricantes de audífonos más importantes, la británica, ya auguró en el año 2019 que los principales desafíos del fabricante de audífonos iba a ser conseguir una buena audición en ambientes ruidosos, que es la principal queja de los usuarios, lo sabéis bien, pero también conseguir que los audífonos sean más sencillos de utilizar, que sean menos complejos, que sean más cómodos, que las personas se olviden de lo que los están llevando. Y eso es parte de la audición natural. Yo como norma oyente no me acuerdo todo el rato de que llevo orejas, pero sin embargo a una persona con audífonos le cuesta olvidar que los lleva puestos, ¿no? Entonces, esa complejidad, esa comodidad de uso es clave a la hora de conseguir también una audición orgánica. Y como tercera regla de oro, hoy día ya es difícil pensar que las personas no tienen dispositivos electrónicos y prácticamente todos vosotros estáis sufriendo en mucha medida el desafío de que os preguntan los usuarios cómo conectar sus audífonos con los teléfonos móviles, con las televisiones, con las radios, con la MP3, con todas estas cosas. Y nos tenemos que hacer muy tecnológicos desde el punto de vista ya no solo de adaptar audífonos, sino también entender cómo funcionan los mecanismos de transmisión inalámbrica por Bluetooth, por infrarrojo, por radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, conseguir máxima conectividad también es un desafío, aunque es verdad que las personas normoyente pues no recibimos señales de forma inalámbrica, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar entender entonces por qué nosotros estamos divulgando este concepto de audición orgánica, haciendo frente a estos tres desafíos. Primero, oír en ruido, pero no solo oír, yo creo que es todavía mucho más importante entender, porque oír oímos, pero nos cuesta entender y lo sabéis bien. Os voy a pasar un pequeño vídeo donde nos muestra cómo entienden las personas, cómo conseguimos entender las conversaciones en ambientes ruidosos. Fijaros que es clave, y esto nos ocurre a todos, que para que en un sitio, donde hay mucho ruido o donde hay muchas conversaciones involucradas, ya cerrad los ojos, imaginaros que estamos en un restaurante, en un bar, en un centro comercial, donde estamos hablando con alguien, con diferentes personas en una mesa, pero además hay muchas otras personas colindantes en las mesas de alrededor, donde hay ruido ambiental, donde está la televisión puesta, donde la puerta se abre, donde pasan coches en la terraza. Todos esos ruidos, yo como norma oyente los oigo. Y una persona con audífonos también. ¿Cómo consigo yo como norma oyente abstraerme de esos sonidos y focalizar mi atención en la conversación que me interesa? Mi cerebro es capaz de discriminar ciertos sonidos. Llega un momento en que ya me he olvidado por completo del ruido de la calle y me he olvidado por completo del ruido ambiental y he prestado atención a esa persona que me habla en la mesa a la cual yo estoy prestando atención. Y eso es posible porque el cerebro es capaz de localizar de dónde vienen los sonidos. Si el cerebro no fuera capaz de localizar los sonidos, es imposible, y esto está demostrado, que una persona pueda discriminar unos sonidos respecto de otros. Y esto es lo que le ocurre a un usuario de audífonos. Nos saltamos parte de su sistema auditivo, los audífonos son aparatos electrónicos artificiales y la persona pierde capacidad de localizar sonido, de dónde viene y también la distancia de la cual proviene. Y por tanto su cerebro no puede discriminar unos de otros, oye todas las conversaciones, todos los ruidos al mismo tiempo y la queja es, oigo, pero no entiendo el ambiente ruidoso. Seguro que si yo os preguntara ¿qué utiliza el cerebro
para poder localizar sonido en una persona normal oyente, lo sabríais bien. Vamos a hacerle un repasito con un vídeo donde yo os lo voy a narrar. Bien, ¿cómo localizamos las personas, también los animales que no son personas, los sonidos? Bien, vamos a pasar este vídeo. Bien, sabéis que cada persona nos hace únicos nuestro sistema auditivo y los sonidos vienen de diferentes direcciones, provienen de diferentes fuentes y por el hecho de tener orejas, cabeza y cuerpo, esos sonidos son percibidos de forma diferente en cada uno de nosotros. Es como si tuviéramos una huella dactilar, cada persona oímos distinto. Por ejemplo, si el sonido viene de un lado, la cabeza hace efecto sombra y siempre se va a escuchar ese sonido más fuerte en el oído más cercano a la fuente que lo produce. Esto es lo que se llama ILD o Interaural Level Difference, diferencias de nivel de sonido interaural entre oídos. Curiosamente, esto va a ocurrir sobre todo, estos ILD, estas diferencias de percepción sonora entre oídos, dependiendo de la longitud de onda. Si la distancia entre oídos es mayor que la longitud de onda del sonido, es cuando más se percibe estas diferencias de intensidad entre oídos. Sin embargo, si la distancia entre oídos es inferior a la longitud de onda, no percibimos esta diferencia de sonidos. Por tanto, ¿cuál es la longitud de onda más corta? Las frecuencias agudas. Y por tanto vamos a percibir diferencias de intensidad y por tanto localización sonora por ILD en las frecuencias agudas. Ningún sistema direccional debería filtrar frecuencias agudas. Sabemos también que el sonido tarda un tiempo en recorrer la distancia de un oído a otro y en función de ese tiempo el cerebro percibe esos retardos y sabe de qué ángulo procede el sonido. Eso se llama ITD o Interaural Time Differences. Y estas diferencias de sonido entre oído y otro se percibe fundamentalmente en frecuencias graves. Y tanto unas como otras nos permite percibir sonido en un plano horizontal. Pero también tenemos orejas y las orejas hacen también de huella dactilar en un plano vertical. En función de cómo el sonido incide en las diferentes partes de las orejas, de esos pliegues, se va a establecer un espectro de señal distinto en el tímpano, de manera que la misma señal por reflexión en diferentes zonas va a percibirse diferente y por tanto cada ángulo en un plano vertical va a sonar distinto y el cerebro percibe esos cambios. La suma de todo nos hace escuchar en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Y así localizamos sonido. No podemos saltarnos las orejas, ni podemos filtrar grave ni filtrar agudos, que es lo que hacen los sistemas direccionales. Además, no todas las orejas son iguales y no todas las cabezas son iguales. No todas las reflexiones del cuerpo van a ser iguales porque las personas tenemos diferentes envergaduras y, por tanto, somos huellas dactilares a la hora de escuchar. El mismo sonido se va a percibir de forma diferente en función de cómo es la persona. Cada persona oímos distinto. De hecho, nos gusta ecualizar la música, por ejemplo, de forma diferente en función a nuestros gustos. Una señal que para una persona parece que es cristalina y clara, para otra persona puede no serlo, porque sus oídos, su cabeza, su envergadura, su forma es distinto. Bueno, pues ¿qué nos permite todo esto? Estas curvas individualizadas nos va a permitir primero tener una localización espacial y que la persona pueda discriminar así y segregar ciertos sonidos respecto de otros y entender una conversación respecto de otra porque la puede prestar atención, porque la puede localizar. Si no lo pudiera localizar, no podríamos segregar conversaciones. Además, el sonido va a ser obviamente mucho más natural. La calidad sonora, por el hecho de utilizar el sistema auditivo completo, es mayor. Y nos va a permitir también percibir sonido en distancias, es decir, calcular la distancia y el ángulo para poder discriminar unos sonidos respecto de otros. ¿De acuerdo? Esto es cómo funciona el oído y cómo localizamos los sonidos. Es muy importante porque sabemos de hace mucho tiempo que los sistemas direccionales son lo que más se utiliza para mejorar la inteligibilidad en ambientes ruidosos, pero los sistemas direccionales filtran graves, filtran agudos, me filtran diferencias de intensidad entre oídos, me filtran retardos de señal entre oídos y por tanto pierdo localización. No sería la mejor muestra a la hora de conseguir una audición natural o lo que nosotros queremos llegar a audición orgánica. Por eso nosotros estamos trabajando para que nuestros sistemas direccionales funcionen lo más parecido a un oído natural, filtrando los sonidos que se deben filtrar, pero no los que no se deben filtrar para no perder esa localización sonora. Es verdad que la tecnología actual, también la de GN, trata de simular el papel del cerebro y del sistema auditivo, pero esto se hace en maniquíes. Entonces, bueno, pues conseguimos mediante algoritmos llegar a tener algo que simule ese efecto pina del pabellón auricular y
conseguir parte de localización sonora. Sin embargo, os pongo en pantalla una muestra que se hizo en el 2019, muy curiosa, que a mí me llamó la atención. Estos son personas con audífonos, ¿de acuerdo? En la pantalla de la izquierda, en el gráfico de la izquierda, todos los audífonos están en modo omnidireccional, es decir, con la direccionalidad desactivada, supuestamente esa herramienta que sirve para mejorar inteligibilidad en ambientes ruidosos, desactivada. Y con la herramienta activada, en el gráfico de la derecha, para mejorar esa inteligibilidad en ambientes ruidosos. Bueno, pues a estas personas se les puso en un entorno donde se hacía circular un sonido, que generalmente era una conversación. Y tenían que cerrar los ojos y enfocar su mirada, con los ojos cerrados, enfocar su cara hacia el sonido donde lo estaban percibiendo. Y lo que se calculaba aquí era los movimientos de cabeza, es decir, la desorientación. Vemos que en un modo omnidireccional las personas estaban menos desorientadas a la hora de percibir sonido que en un modo direccional. En un modo direccional es verdad que podían entender mejor la conversación frontal en un ambiente ruidoso, pero a la hora de localizar ese sonido andaban perdidos. Movían mucho la cabeza y tardaban mucho más tiempo en localizar ese sonido. Esto nos indica que los sistemas direccionales no aportan localización y, por tanto, no aportan audición orgánica al 100%. ¿Qué aporta GN en sus sistemas direccionales? Pues lo que aportamos con esas direccionales sincronizadas es conseguir que el oído se comporte lo más parecido posible a un normoyente. Es decir, si no hay ruido ambiental, que los audífonos se comporten en modo omnidireccional, que si hay más de una conversación involucrada, los audífonos cambien su modo direccional para que me permitan la percepción de todas esas conversaciones, estén a la derecha, estén a la izquierda, estén delante, sin filtrármelas como hacían tradicionalmente los sistemas direccionales. Y si obviamente hay mucho ruido ambiental, que me filtre ese ruido ambiental para que pueda tener más percepción sonora, ¿de acuerdo? Pero ojo, esos filtrados no podemos hacerlo de forma, digamos, 100% a todo el sonido que viene por detrás, porque estaríamos filtrando los graves y los agudos y por tanto estaríamos filtrando la capacidad de localizar sonido por lo que hemos visto en el vídeo. Si vemos en el gráfico, esto es algo muy antiguo ya de GN, cómo venimos trabajando, en el gráfico más a la izquierda es cómo funciona un oído humano. Las curvas amarillas y rojas es cómo percibe el tímpano por delante y por detrás el sonido más agudo, y las curvas azules son los sonidos graves. La parte de delante sería esta, la parte de detrás sería esta. Y vemos que los sonidos que vienen por detrás, la propia oreja filtra los agudos y los medios, pero no los graves. Por tanto, no podemos filtrar sonidos graves nunca. Y desde hace mucho tiempo GN, en sus sistemas direccionales, para no perder localización por retardos de señal, no filtramos los graves. ¿Penalizamos probablemente reducción de ruido? Sí, pero es que yo como normoyente también oigo ruido. Entonces, los sonidos que vienen por detrás en GN no filtran graves. Y eso es, ese corte frecuencial es el que denominamos mix direccional o corte frecuencial en Belton, mediante el cual de ese corte hacia graves todo el procesado de señales el omni para no perder sonidos graves y no perder localización, y de ese corte hacia agudos sí filtramos los sonidos, ¿de acuerdo? Y así conseguimos esa localización sonora. Además, para preservar los ILD, esa diferencia de intensidad entre oídos, sincronizamos los compresores, porque si los compresores entre ambos audífonos no estuvieran sincronizados, los propios audífonos amplificarían los sonidos de los dos oídos y después comprimirían de forma diferente en función de cómo su intensidad. Y la resultante sería la imagen de arriba. No percibiríamos diferencias de intensidad entre ambos oídos porque los propios audífonos me están cercenando esas diferencias. Desde hace ya muchos años, GN busca sincronizar con los audífonos en binaural los compresores para que, aun amplificando el sonido, se mantengan los diferenciales de intensidad ponderados entre ambos audífonos y no perder así esas diferencias de nivel de intensidad en función de si el sonido me llega más cerca o menos cerca del sonido que lo está produciendo, ¿no? Y además, como decía,
desde los últimos lanzamientos de producto, tanto el ReSound One como el Belton Imagine, ya no solo no filtramos las frecuencias graves, sino que las frecuencias agudas tampoco las filtramos con un sistema direccional puro, sino que utilizamos un sistema direccional fijo y no adaptativo para preservar también que los sonidos más agudos no los perdamos entre oído y oído. Es decir, recapitulando, lo que buscamos en GN es conseguir máxima localización sonora para que una persona con audífonos de GN pueda decidir lo que quiere escuchar más y lo que quiere escuchar menos, igual que hace un normoyente. Y esto va en la filosofía de audición orgánica. Y esa audición orgánica es extensible, como decía, a todos los modelos de audífono, no solo a uno. Es verdad que con los últimos lanzamientos que hicimos, sabéis que incorporamos una novedad y es el auricular Marí. Y ese auricular incorporaba en su cápsula no solo un auricular para sacar el sonido cerca del tímpano, sino un micrófono para recoger el sonido dentro del conducto y así aprovechar todo el pabellón auricular. ¿Significa esto que con un Marí vamos a tener un sonido más natural? Sí, vamos a tener un sonido mucho más próximo a la audición orgánica, porque ahora ya no necesito algoritmos. Si yo no tengo un auricular Marí, necesito algoritmos para simular el efecto Pina del pabellón auricular. Y los tenemos, os lo acabo de contar. Por tanto, esa audición orgánica para un sistema que no tiene auricular Marí, lo tengo que simular con algoritmos, pero vamos en la línea de conseguir máxima localización. Ahora bien, si pongo un auricular Marí, y puedo ponerlo porque el cliente tiene una perioditiva que es capaz de ser cubierta con un auricular Marí y por aspectos fisiológicos y anatómicos también se lo puede poner. Al poner ese auricular Marí, pues obviamente vamos a utilizar el pabellón auricular de la persona, no vamos a necesitar algoritmos y va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Los algoritmos son estandarizados a un promedio de orejas para tener un estándar. Mientras que con el auricular Marí utilizamos la individualidad de cada persona, ¿no? Por tanto, va a ser mucho más orgánico, mucho más aproximado a esa huella dactilar sonora que cada uno de nosotros tenemos para cualquier sonido que nos llega. Por tanto, audición orgánica para todos, si bien es cierto que con Marí conseguimos esa individualidad y, por tanto, mucha más naturalidad. Y esto es extensible, como decía, tanto a Belton como a ReSound. Pero voy un poquito más allá siguiendo los desafíos que nos cuenta la asociación Vigima. Y es que no solo consiste en llevar un sonido natural, conseguir localización y que la persona escuche lo más parecido a un normoyente, no. Porque si eso ocurre, pero los audífonos me incomodan y yo estoy pensando todo el día que los llevo puestos, difícilmente voy a tener una audición como un normoyente, porque no tengo comodidad, no es sencillo de utilizar. Por tanto, en GN también trabajamos para conseguir esa audición orgánica en los diseños. Es verdad que muchos de vosotros nos habéis dicho que los diseños de los últimos audífonos RIE probablemente son más grandes que los que teníamos anteriormente, pero lo que se ha buscado no es tanto la estética, que ojo, puestos en el oído se ven menos que los audífonos anteriores. En la mano son más grandes, en el oído son más pequeños. Pero lo que se ha buscado es una comodidad superior. Apoyan solo en un lado, en un punto, perdón, del audífono, un punto de gravedad más bajo, micrófonos puestos en paralelo independientemente, perdón, en horizontal, independientemente de si el usuario tiene mayor o menor destreza a la hora de ponerse los audífonos, para mejorar y tener optimizada la direccionalidad. Y todo ello lo que me va a conseguir es que el audífono sea mucho más cómodo y la persona se olvide de que lo lleva puesto. Además, sencillez en el manejo. Los pulsadores son más gordos para aquellas personas con peor destreza en las manos, que sean más mayores, y por supuesto todo ello con el sistema nanocoating que tenemos desde hace muchísimos años, no solo en las carcasas como el resto del mercado, sino todos los componentes por fuera, por dentro, están protegidos con una membrana nanocoating más pequeña en diámetro que la molécula del agua, y además protegidos con la máxima certificación que tienen los aparatos electrónicos contra la humedad y la suciedad, que es la certificación IP68, para todos los modelos de audífonos. Con esto lo que buscamos es máxima comodidad y máxima sencillez. También sabéis que el hecho de tener que cambiar las pilas durante el día o tener que estar pendientes de comprar pilas hace que una persona
no sienta los audífonos como su propia audición. Bueno, pues también es verdad que hoy día con las opciones de recarga que me duran una sola carga me dura todo el día y nos olvidamos así de las pilas, pues podemos conseguir también esa máxima sencillez o esa audición más orgánica, pudiendo elegir entre diferentes cargadores, también dependiendo de la familia de audífonos que hayamos adaptado, desde cargadores premium con batería integrada, cargadores estándar que no llevan batería integrada, de escritorio, si se quiere o no se quiere utilizar como estuche, en fin, diferentes opciones de carga para conseguir energía para todo el día sin que el usuario esté preocupado de cambiar las pilas, ¿no? Y ya por último, el tercer y último desafío de la Vigima que nos comunicaba en el año 2019 era conseguir máxima conectividad. Es verdad que es un desafío que probablemente no case con nuestro modus operandi en un centro auditivo, que es adaptar audífonos y conseguir rehabilitación auditiva, pero nos tenemos que hacer expertos en conectividad. Sabéis que todos los audífonos de GN tienen un, eh, un entorno de conectividad muy amplio, tanto con dispositivos de radiofrecuencia inalámbricos, como comandos a distancia, como con dispositivos móviles, ¿no? Es un entorno de accesorios y un entorno de dispositivos muy amplio para conseguir que las personas puedan estar 100% conectadas. No voy a hablar de los dispositivos inalámbricos que podamos conectar a las televisiones o mandos a distancia o micrófono remoto porque los conocéis muy bien y permiten a las personas estar conectadas con prácticamente cualquier dispositivo electrónico que transmita sonido, sino que voy a hablar también de esa conectividad que cada vez la gente reclama más, que es con los móviles, ¿verdad? Bueno, pues tendremos conectividad con los móviles tanto para el uso de aplicaciones y poder controlar los audífonos de forma remota, de forma fácil con las manos, pero como decía también, poder conectar con vosotros de forma remota y que podáis tener a vuestros clientes cuidados, ¿no? Y que puedan ser adaptados o reajustados de forma remota por Internet sin que tenga que desplazarse al centro auditivo, máxima conveniencia, por tanto, y probablemente más satisfacción del usuario y más fidelización, sino que también podamos transmitir sonido desde los teléfonos a los audífonos y viceversa. Sabemos que hasta ahora en GN, por el hecho de utilizar el protocolo de Bluetooth Low Energy, el cual, bueno, pues no todos los dispositivos Android tienen el sistema ASA disponible, solo contamos con esta conectividad con aquellos dispositivos Android que tengan ese requisito del ASA instalado, del protocolo de conexión con audífonos mediante el Bluetooth Low Energy, propiedad de Google. Son algunos teléfonos móviles, no podríamos decir cuáles porque hay millones de dispositivos Android en el mercado, y con iOS también es posible. Pero hasta ahora, este protocolo consistía en que el teléfono manda el sonido a los audífonos, pero yo tengo que tener el teléfono en las manos para pasar mi voz y que me escuche la persona que está al otro lado de la línea, ¿verdad? Es decir, el protocolo Low Energy no permitía un sistema de doble vía para utilizar los micrófonos del audífono para recoger mi voz. Sin embargo, recientemente Apple ha introducido en el protocolo Low Energy de transmisión a audífonos un protocolo de doble vía, de doble camino, mediante el cual ahora sí podemos utilizar los micrófonos del audífono para de, captar la voz del usuario de audífonos y enviarla al teléfono. Y de esta manera podemos tener el teléfono fuera de mis manos, guardado en el bolsillo o en el bolso y no utilizar así su micrófono. Y esto va a ocurrir tanto con ReSound One como con Belton Imagine. Si fueran ReSound One y Belton Imagine un poco más antiguos, que ya han sido adaptados y no tenía esta tecnología instalada, basta con conectarlos al programa de adaptación ReSound Smart Fit o Belton Solus Más en sus versiones 1.13 y actualizar su firmware para instalar esta funcionalidad. De momento solo funciona con Apple porque Google no ha sacado en Android todavía esta capacidad de doble vía. En el protocolo Low Energy la sacará próximamente. Y deciros que en este caso, lógicamente, los micrófonos de los audífonos tienen una sensibilidad bien diferente a los micrófonos de los teléfonos. Los micrófonos de los teléfonos iPhone o iPad
tienen un sistema de reducción de ruido muy potente, de manera que la persona que está al otro de la línea, en caso de que el usuario esté hablando en un centro con mucho ruido, hagan esa reducción de ruido y esa persona que está al otro de la línea no perciba ese ruido ambiental. Mientras que los micrófonos de los audífonos no tienen esta capacidad tan potente de Apple, porque son micrófonos de audífono, de manera que la voz recogida por los micrófonos de los audífonos del usuario van a ser transmitidas al teléfono y al otro a la persona, pero en un ambiente ruidoso la otra persona puede ser que escuche ese cierto ruido. Lo bueno es que el usuario puede decidir en su teléfono si quiere utilizar los micrófonos del audífono o el micrófono del teléfono indistintamente para pasar su voz al otro lado de la línea. Con esto deciros que bueno, pues la conveniencia en conectividad es máxima, incluyendo también, como os decía, esos reajustes en remoto, tanto la función asíncrona como la función síncrona por videoconferencia, y poder hacer reajustes en remoto a los clientes que, aunque no los hagamos, pueden ser percibidas esta funcionalidad como máxima conveniencia y las personas entiendan que los audífonos no son simplemente amplificadores, sino que son aparatos electrónicos que generan un valor muy alto y puedan percibir psicológicamente que en el bolsillo no solo tienen un teléfono, sino que tienen a su radioprotesista allá donde vayan, porque si tuvieran que hacer algún reajuste, podrían conectarse en línea con ellos y hacer esos reajustes independientemente de en qué parte del mundo se encuentren. Esto es audición orgánica, por tanto, es conseguir mejor audición, conseguir máxima conectividad y conseguir máxima comodidad. Termino diciendo que está previsto, no sabemos todavía cuándo saldrá, pero está previsto que salga un protocolo de Bluetooth nuevo que va a ser obligatorio para todos los dispositivos electrónicos de cualquier industria a partir de la fecha en que se empiece a comercializar. La idea es que con este protocolo los audífonos utilicen exactamente la misma tecnología de Bluetooth, independientemente de la marca, independientemente del modelo, pero además utilicen la misma tecnología que las televisiones, que los drones, que los teléfonos, y de esta manera ya no necesitemos intermediarios, por ejemplo, entre una televisión y los audífonos, sino que los audífonos reciban la señal directamente de la tele, que los emparejamientos sean muy simples, que podamos estar conectados, por ejemplo, a audioguías en un museo sin necesidad de accesorios intermedios. En consorcio Bluetooth, del cual GEN es partícipe, está trabajando en este sistema. Realmente ya está diseñado, ya está terminado. Lo único que faltan son aspectos legales y empezar a introducirlo en los diferentes dispositivos electrónicos. Creemos que aproximadamente a mediados del año que viene podremos empezar a ver este nuevo protocolo y será ya un estándar para todas las industrias. Nos pregunta Marina si hay que seleccionar la opción en la llamada o directamente se activa alguno. En el caso de que los audífonos ya tengan el firmware, tanto si es Reason One como si es de Belton Imagine, ya tenga el firmware instalado, bien porque lo hemos instalado con el software nosotros de adaptación, o bien porque son audífonos que hemos recibido recientemente de stock, y ya tiene ese firmware compatible con las llamadas en manos libres 100% con Apple, automáticamente cuando entre la llamada, el usuario lo va a escuchar en los audífonos, podrá descolgar la llamada incluso con el botón del propio audífono y será el micrófono del audífono el que capte la voz del usuario. Si se da la circunstancia de que la persona al otro lado de la línea escuchara con una calidad deficiente porque estamos en un centro con mucho ruido, ¿de acuerdo? Es el usuario, mediante el protocolo de Apple, el sistema nativo, haciendo un triple clic en el botón principal del teléfono, donde puede seleccionar no utilizar el micrófono de audífono. Hay una opción que pone micrófono en línea, creo, o entrada de micrófono. Simplemente desactivando la entrada de micrófono, se vuelve a activar el micrófono del teléfono y se desactiva el micrófono del audífono para captar la señal de la voz del usuario. Es el propio usuario el que decide. Si no decide nada, automáticamente irán a los micrófonos del audífono. Y esto es a partir de Belton Imagine y Resound One. Efectivamente, las generaciones anteriores de Belton Amaze y de Resound Lynx 4 no tienen esta característica porque, bueno, no se puede instalar en su microprocesador. Era una plataforma diferente y para poder instalar este algoritmo necesitábamos más memoria en
en los microchips y no era posible instalarlo en los audífonos de generaciones anteriores. A partir de ahora, pues todo lo que venga vendrá obviamente con esta tecnología ya instalada. Y bueno, pues sin más, nos hemos pasado de media horita. Simplemente quería aclarar este concepto de audición orgánica, donde muchos de vosotros, quizá no vosotros, pero muchos del mercado pensaban que era simplemente un concepto asumible con el auricular Marí en los audífonos RIE de última generación, y no es así. Es cierto que con Marí se consigue más individualización de localización sonora y calidad, porque estamos utilizando el propio paño auricular del usuario, pero es extensible a cualquier otro audífono e incluso a cualquier otra familia, incluyendo las gamas de precio más bajas. Obviamente, cuanto más alta es la tecnología, los algoritmos mejor funcionan, los beneficios son mayores y, por tanto, la audición será más parecida a lo que pueda tener un oyente. Por supuesto, esto no es que sea la panacea, es decir, llevamos muchos años trabajando en esta línea, pero queda mucho por hacer. Los audífonos siguen siendo audífonos, la audición es la audición y no podemos pretender que los audífonos sean sustitutos al 100% de una audición natural. Pero es el enfoque que le queremos dar y, digamos, es el desafío que queremos poco a poco ir solventando. Eh, y sin más, bueno, solo de contestar la pregunta de Ángel, si va a haber intras, la respuesta es sí. Como os decía al principio, en las últimas generaciones de producto introdujimos la generación RIE porque son los iPhones más adaptados. El mes pasado, el mes de abril, introdujimos los retroauriculares recargables. Y ya después de verano, ahora no es tiempo de lanzar nada porque estamos pensando ya en el bañador y en la playa, en la montaña, en nuestras vacaciones. Pero cuando volvamos de vacaciones tendremos novedades y entre ellas, pues sí, vendrán audífonos a medida con una innovación muy importante, probablemente la mayor innovación en audífonos a medida que haya habido en la industria desde el lanzamiento del CIC allá por el año 1998, si no recuerdo mal. Pero eso vendrá, ya digo, después de verano. Y habrá intras, sí, habrá intras. Si bien el concepto de intra va a ser bien distinto y tendremos que ir pensando en olvidar las antiguas prótesis auditivas hechas a medida, porque el concepto es distinto con el objetivo de atraer más público a vuestros centros auditivos, de conseguir romper barreras a la hora de usar audífonos y, por supuesto, conseguir una audición lo más orgánica posible también con audífonos a medida. Pues sin más, daros las gracias de, sí, serán recargables y no recargables, Carmen. Daros las gracias por participar en este pequeño webinar y desearos, por supuesto, una feliz tarde de martes, una estupenda semana y ya pensando en el fin de semana lo tenemos todos ahí y, por supuesto, en ese verano que se aproxima y que espero que para todos sea fabuloso. Muchas gracias a todos y espero veros pronto. Un besito. Adiós.